Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, listos y preparados en palabra cierta para llevarles este espacio cargado de muchos valores, de educación, de herramientas valiosas que les permiten a ustedes crecer como personas y como profesionales, porque justamente esa es nuestra gran misión todas las mañanas acá por Televen, que está en todo. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio Palabra Cierta Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía, que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. Además, también te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta forma descargues nuestra aplicación, que es Televen Stream. A ver, se dice comúnmente que la genética es el mapa de nuestro destino, pero la ciencia hoy nos cuenta una verdad distinta. Tus genes no son una sentencia definitiva. Tener una predisposición familiar a la obesidad solo significa que tu cuerpo tiene una tendencia a acumular grasa con mayor facilidad, pero esa tendencia necesita un empujón externo para manifestarse. Ese empujón es lo que llamamos entorno, lo que comes, cuánto te mueves y cuánto te estresas. Si una persona con esa predisposición genética vive en un ambiente donde se prioriza la comida real y la actividad física, es muy probable que esa tendencia nunca se convierta en obesidad. Por el contrario, si alguien sin esa carga genética vive rodeado de comida ultraprocesada y sedentarismo, también puede desarrollar la enfermedad. Durante años hemos visto la obesidad como un problema de fuerza de voluntad o un simple descuido individual, cuando en realidad la batalla por nuestra salud comienza mucho antes de que tengamos conciencia de ella. Comienza precisamente en el primer salón de clases que conocemos, la mesa de nuestra casa, nuestros padres, ya que son los primeros programadores de nuestro metabolismo. No solo heredamos el color de ojos o el apellido, heredamos la relación con la comida. En casa aprendimos si el postre es un premio, si el brócoli es un castigo o si la comida es el único consuelo ante un mal día. Es allí entre manteles y cubiertos donde se rompe o se perpetúa el ciclo generacional. Un dato que nos debería poner a reflexionar. Un niño con padres que padecen obesidad tiene hasta un 80% de probabilidades de enfrentar la misma condición en su vida adulta. No es solo herencia de ADN, es una herencia de hábitos que se sirven en el plato cada tarde. No obstante, los padres no están solos en esta mesa. Tienen invitados invisibles que no siempre juegan a favor. Hablo de una industria alimentaria feroz que ha perfeccionado el arte de hacernos comer sin hambre. Hoy, el marketing digital no solo nos vende un producto, nos vende una experiencia cargada de azúcares y grasas diseñadas para secuestrar nuestra dopamina. Estamos bombardeados por comerciales coloridos y algoritmos que nos han hecho creer que comer sano es caro y difícil, mientras nos ponen el exceso a un solo clic de distancia. Ese exceso, lamentablemente, es el que nos pone así de rellenitos. El sobrepeso no solo pesa en la balanza, pesa en la mente. La ciencia es clara al explicar cómo las dietas altas en azúcar generan una niebla mental que nos quita energía, nos vuelve más lentos en la toma de decisiones y apaga nuestra creatividad. Hoy queremos invitarte a mirar tu plato no como una simple carga de energía, sino como una declaración de principios. Romper el ciclo generacional es posible, pero requiere que dejemos de ser consumidores pasivos para convertirnos en comensales conscientes. Y para profundizar en esta realidad y entender cómo podemos resetear esa programación, nos acompaña un especialista que nos va a ayudar a encontrar el equilibrio. Ella es nutricionista, dietista y profesora universitaria, así que felices de recibir por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta a Karina Ferreira. Karina, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad complacida de compartir este espacio de poder, porque la información da eso, poder para tomar mejores decisiones. Totalmente, hablábamos fuera del aire de la importancia de los hábitos, ¿no? Pero no solamente son los buenos o malos hábitos, hay una campaña tremenda en los, sobre todo medios digitales, para vendernos esos productos que están ultraprocesados como deliciosos. Sí, fíjate tú que lo hablamos antes de entrar al programa, los niños no saben decir mamá o papá, pero ya saben que la caja roja es lo que le gusta y esa caja roja, verde, amarilla, azul está cargada de antinutrientes y que va a determinar esa obesidad temprana, sobre todo en niños por debajo de los 5 años, que es un número bastante importante de lo que estamos viendo hoy en día. No, y además uno va con el carrito por el supermercado y lo señala. Mi niña de 2 años ya sabe qué es eso que le gusta, que sabemos que contiene azúcares, pero por montón. En la próxima parte justamente vamos a desarrollar este tema junto a Karina, así que ya venimos con más.
Muchas Palabras gracias Ciertas. por la invitación. Vale. El origen de... Es fascinante cómo el origen de las palabras nos revela mucho sobre la percepción que se tenía de las cosas en la antigüedad. La palabra obeso viene directamente del latín obesus, que es el participio del verbo obedere. Si desglosamos la palabra encontramos dos partes, obe, que significa completamente, y edere, que significa comer. Por lo tanto, etimológicamente, alguien obeso es literalmente alguien que se lo ha comido todo o que ha comido en exceso hasta quedar grueso. En la antigua Roma el término no siempre fue negativo, en algunos contextos se usaba para describir algo que era nutrido, robusto o incluso fértil. Sin embargo, con el tiempo la palabra se fijó para describir el exceso de peso que limita o afecta la salud. El origen de... Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre cómo romper patrones generacionales de obesidad con nuestra gran invitada de hoy. Ella es Karina Ferreira. Bienvenida nuevamente, Karina. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Es importante que veamos el sobrepeso y la obesidad como una enfermedad, no como una condición de un exceso de peso, sino como una enfermedad inflamatoria que puede tener consecuencias y esas consecuencias pueden ser bastante graves. Las palabras tienen poder por ahí, ¿no? El exceso de belleza y comenzamos a romantizar, ¿no? La obesidad. Incluso mi abuela, que en paz descanse, mi mamá siempre ha sido obesa y le decía a mi mamá, es que ella es muy sana y los niños tienen que estar gorditos, pues es que estar gordito es estar sano. Esa es la creencia que teníamos antes, Karina. Sí, claro, anteriormente pues la persona gorda era la que más tenía dinero, más tenía riquezas, podía comer más y por ende ese exceso de peso se traducía en exceso de dinero. Entonces Claro. eso lo ha llevado nuestras generaciones, mi familia es portuguesa, de ahí mi apellido. Ajá. El niño gordito es bonito, el niño gordito está sano, el niño delgado es enfermo, el niño delgado no está bien y yo creo que es una manera de arraigar esa educación nutricional que tú muy bien decías cuando iniciamos el programa de empezar el hábito en la mesa, en la casa. Lo que ven de nosotros, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Métanle comida. Por cierto, mi otra abuela que sí sigue viva, yo era muy flaco desde pequeño. Y un día mi mamá me metió como, no sé, una sopa pero cargada de espinacas. Y me dio, no sé si fue una subida o un bajón de algo. Probablemente. Y me mandaron fue para la clínica directo. Oxalatos. Claro, porque tenemos esa creencia que además yo creo que hay que dejarlo a un lado de que el niño gordito es sano, Sí. que el niño flaco está enfermito. Finalmente, cuando hablamos de una dieta sana, estamos hablando de cohibirnos, de regularnos o más bien de aprender a comer bien, Karina. Sí, fíjate tú que yo siempre le explico a mis pacientes que es lo que más tú haces en el día a día es lo que va a tener más incentivo en tu peso y en tu salud. Si el 80% de tus alimentos son saludables, ricos en vitaminas, minerales, proteínas, fibra, el otro 20% te permite darte ciertos lujos que te van a proveer un placer increíble, porque comer bien es comer delicioso, es sentirse bien, pero que eso no supere la cantidad de veces a la semana o al día que podamos disfrutar de esos alimentos que normalmente vienen cargados de azúcares y que probablemente lo estemos haciendo con demasiada continuidad para caer en ese exceso de peso. Sí, porque comer rico de alguna manera nos invita a esa comida de la abuela, Claro, a esa de comida en socializar. familia, socializar, Claro. donde también allí puede haber esa misma ignorancia y nos meten un montón de carbohidratos, ¿no? Sí. Porque aquí quizás está en esa administración o en esa ingesta de alimentos, ¿no? Los carbohidratos siempre van a ser muy deliciosos. Yo, por ejemplo, debo confesar, yo amo el plátano, además que vengo de Mérida. O sea, un plátano horneado, cocido, Muy sancochado, bien. me encanta. Y es Ok. alto en azúcar, ¿no? Fíjate tú que ahí tenemos que individualizar el plan. ¿Por qué? Porque el plátano es un carbohidrato, pero además tiene fibra y es un carbohidrato natural, no es un carbohidrato procesado. Exacto. ¿Lo puedes incluir? Claro que lo puedes incluir, además lo disfrutas mucho más. ¿Qué tienes que tener cuidado? Con excederte las cantidades que a ti, Miguel, te corresponden en carbohidratos en un día. Ok. Un alimento o un plato saludable tiene que tener carbohidratos ricos en fibra, por supuesto, y que sean menos procesados, proteínas siempre, la proteína no es negociable, y vegetales, crudos, cocidos. ¿Para qué? Para que esa combinación de alimentos te aporte nutrientes que tú necesitas para mantenerte saludable. Es más que todo la combinación de alimentos, ya que no hay un solo alimento que de por sí tenga todos los nutrientes. Entonces necesitamos la combinación para lograr el estado de vida saludable y por favor incluye el plátano
1 o 2 veces a la semana, no va a pasar nada, no tengamos miedo al carbohidrato, lo que hay que tener miedo es al exceso de, y sobre todo, carbohidratos ultraprocesados. Mira, los ve mucho en el estado de Mérida, porque obviamente yo, al ser de allá, entre la papa, la yuca y el plátano. Pero son los mejores carbohidratos, Sí, los tres son los mejores carbohidratos comparados con otros. ¿Uno mejor que otro? Entre ellos no, pero ellos son mejores, por ejemplo, que el arroz y que la pasta. ¿Por qué? Por el nivel de procesamiento. Ya. La pasta es una harina refinada, el arroz tiene que ser procesado, en cambio el plátano, la yuca, la papa, usted lo pela, lo sancocha y ahí está. Y ahí tiene cantidad importante de fibra, que la fibra es lo que te va a ayudar a ti a que tu cuerpo maneje de una mejor manera el carbohidrato y la grasa. Entonces hay que tener una relación buena con los alimentos. Posiblemente, Karina, lo más complejo en todo esto, porque suena muy lindo y además me encanta cuando hablan de la cantidad y la ingesta, pero oye, yo creo que el hábito de medir, por ejemplo, qué es lo que nos conviene, incluso pesar la comida, saber cómo es la distribución de los alimentos, es lo más difícil, ¿cierto? Sí, claro. Fíjate tú que al principio, dependiendo mucho de la meta que tengamos, uno es más metódico o no. Por ejemplo, si tengo un atleta, yo tengo, juro, que medir porque tengo ciertas metas que cubrir con esa persona. Pero, por ejemplo, para una persona como tú, como yo, aunque sea la combinación, en tu plato, el 50% siempre vegetales. Ok. Siempre vegetales. Y de la otra mitad vas a tener un 25%, que es un cuarto del plato, para tus proteínas y un 4% para los carbohidratos. Entonces, más o menos esa combinación visual funciona. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a permitir que cubras todos tus requerimientos dependiendo de cuál es tu plan individual. Porque a lo mejor si estás haciendo más ejercicio, pues aumentamos el porcentaje de proteína, disminuimos un poco el vegetal, pero siempre el carbohidrato, porque lo que construye la masa muscular es el carbohidrato combinado con la proteína. La proteína solita no te va a construir masa muscular. En cambio, el carbohidrato con la proteína es la dupla perfecta para crecer en músculo. Karina, ya tocaste 2 veces la palabra vegetales y aquí nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Hay un debate mundial con los vegetales, ¿no? Hay gente que los apoya, hay gente que sencillamente dice que no deberíamos consumir vegetales y por supuesto está la lechuga, que creo que ahí sí vamos a estar de acuerdo. Yo me la quité de raíz porque eso es lo que tiene, es solamente agua. Yo como berro, me encanta una ensalada de berro. Esa diatriba que existe con los vegetales, el porqué de ella. Fíjate tú, muchas veces la gente habla de los vegetales porque, bueno, provienen de la tierra y cuando le agregan algún tipo de pesticida, fertilizante, viene contaminado. ¿Qué está pasando también ahorita en Mérida? Que ellos mismos tratan de evitar el consumo de esos vegetales porque conocen cuáles son los fertilizantes, pesticidas que están utilizando para el cultivo. ¿Cuál es la recomendación? Educar al paciente y a la población en higienizar aquellos alimentos o vegetales que se vayan a comer crudos y aquellos que son cocidos, cocinarlos al dente. Pero la principal fuente de fibra, y por favor, esto que se lo lleven a la casa, vitaminas y minerales provienen de los vegetales y la fruta. Entonces no hay que quitarnos ningún alimento. No hay que excluir ningún alimento a menos de que haya una sensibilidad. Por ejemplo, en tu caso, cuando te dieron esa sopa de espinaca, oxalatos a millón, y si tú tienes una sensibilidad, ahí hay que retirar cierto alimento, pero de resto no limitamos el consumo de vegetales y frutas porque ellos son la fuente principal de vitaminas, minerales y fibra. Bien, y ahora sí, ya para adentrarnos al tema de hoy, que tiene que ver con la obesidad y sobre todo romper esos ciclos, toda la alimentación tiene que ver con hábitos, ¿no? Lo aprendimos en la casa, cómo come nuestra familia, además también cómo socializamos, qué es lo que se lleva para esa socialización, incluso una palabra que está mal dicha, dirían en mi pueblo maldecida, pero bueno, el compartir, que el compartir no es más que un encuentro de las personas para llevar algo, ¿no? Pero vamos a un compartir. En ese tipo de hábitos, ahí es donde normalmente comenzamos a comer de buena manera y de mala manera y sobre todo, cómo hacer para que nuestros hijos entiendan la importancia de la buena alimentación, sabiendo que, bueno, lo que ven en redes sociales es que esa buena alimentación por lo general es aburrida. Sí, mira, fíjate tú que yo estoy haciendo un diplomado de obesología en la ULA, por cierto, y ayer nos decían la alimentación es el primer aprendizaje del niño. El niño lo primero que hace es aprender a comer, entonces de allí viene el hábito saludable de la buena alimentación. ¿Cómo los enseñamos? Con el ejemplo. Tú no puedes decirle a tu niña de 2 años, no te comas el brócoli, cuando tú ves el brócoli haces una cara fea. Yo creo que ya vamos a tener que cortar el programa porque ya no me está gustando. Y es la primera vez que vengo, es primera vez que vengo. No, pero es verdad. Es así. Y también el tema de los primeros 1000 días de vida, que incluye tanto la gestación como la concepción,
también incluyen los factores de riesgo, el hábito que tengamos los papás, las mamás, para poder iniciar una alimentación saludable en ese niño, sobre todo con el ejemplo y la inclusión de alimentos saludables. Ahora, ¿cómo romper el ciclo? Porque así como hay un ciclo quizás de malos hábitos que te llevan a la obesidad, en mi caso es un ciclo donde yo no comía vegetales, mis hijos no me ven comiendo vegetales y les cuesta un mundo comer vegetales, pero me lo cuentas en la próxima parte, ¿vale? Muy bien, seguro ya que venimos sí. con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de la obesidad, cómo romper este ciclo que lamentablemente nos está llevando por ese mal camino, ya que, como lo dijo nuestra invitada Karina Ferreira, nutricionista venezolana, es una enfermedad y hay que llamarlo obviamente por su nombre. ¿Cómo desmontar ese ciclo? ¿Cómo cortarlo, Karina? Porque creemos muchas veces, papá gordito, mamá gordita u obesos, los dos, el niño ya está destinado a ser un obeso. ¿Es así? Mira, fíjate que la genética lo que aporta es el 10% de la responsabilidad de la aparición de la enfermedad. El otro 90% lo construye el hábito. Entonces tú puedes tener un niño que tiene una mamá gordita, un papá gordito, pero él, oye, está interesado en comer bien, a lo mejor ve en la escuela que los otros niños comen saludable y él a lo mejor va a tener esa disponibilidad de ser diferente a los demás. Obviamente, si él en la casa lo que ve es que mamá no come vegetales o verduras, si no hacen ejercicio, si se acuesta muy tarde, si no duerme, si está estresado, hay una cantidad de factores que van a detonar la aparición de ese 10% que es el responsable de la enfermedad desde el punto de vista genético. Entonces, ¿cómo romper el ciclo? Interviniendo con los papás. Por ejemplo, tenemos familias de origen italianos, europeos, oye, mira, vamos a combinar mi plato de pasta con una buena ensalada. No comes lechuga, bueno, brócoli, berenjena, cualquier tipo de vegetal que aporte la fibra que voy a necesitar que mi cuerpo utilice de manera responsable esa cantidad de carbohidratos y esa cantidad de grasa que vamos a tener en ese plato. Iniciar en la mesa, iniciar en la casa, evitar la exposición tanto a redes y no caer en publicidades falsas y buscar información en personas que tengan evidencia científica, nutricionistas, endocrinos, médicos internistas, que tengan la seguridad de que se han educado para poder educar en cuanto a alimentación y nutrición. Hay un mito que capaz no es tan mito, o quizás no es tan mito, Karina, y es la alimentación y el valor de la buena alimentación, ¿no? Entendiendo que no es lo mismo comprar un kilo de carne que comprar pasta, que comprar arroz, ¿verdad? Sí. ¿Cómo manejar todo eso? Porque mucha gente sí, cuando te toco estos temas, bueno, Miguel, pero hey, compra entonces, compara la proteína con los carbohidratos, el valor, ¿no? del producto. Sí, fíjate tú que lastimosamente en nuestro país el mayor consumo es el de carbohidratos y sobre todo carbohidratos procesados, arroz, pastas, harinas, etcétera. Que hay que buscar la economía, aquellas proteínas, por ejemplo, que sean más económicas. La sardina es muy económica y es alto proveniente de proteína. El carbohidrato más saludable es el que tú bien comentabas, el plátano, la yuca, la papa, son menos procesados y eso va a mejorar la calidad de alimentación cuando los combinamos con los vegetales. Los vegetales son más económicos que los refrescos, que los jugos pasteurizados y sin embargo tú vas a comer y tú ves una lata, un envase de refresco en la mesa. Entonces yo creo que los pequeños detalles o los pequeños cambios que podamos hacer y el ejemplo que le podamos dar a esos niños, porque las estadísticas son avasallantes en cuanto a la aparición de obesidad durante los primeros 5 años de vida y eso va a modificar que esas enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, aparezcan mucho más temprano. Yo tengo niños de 18 años hipertensos en consulta y eso es una alarma que algo tenemos que hacer para intervenir de manera más temprana. Educar en la selección de alimentos, en la administración adecuada del recurso, poco o mucho que puedas tener, porque la obesidad no es solamente la gente que tiene posibilidades económicas. Estamos viendo en personas que tienen bajos recursos una gran cantidad de sobrepeso y obesidad, porque, bueno, el acceso a estos alimentos es mucho mayor. Entonces yo creo que la educación y el cambio en pequeñas cosas. Primero gateamos, después caminamos y después corremos. Hace poco justamente ya me hablaba con un señor y me decía, un señor mayor, me decía, oye, tú ves las fotos de hace, no sé, 60 años, o sea, años 30, 40, y era pura gente delgada. Sí. Y hoy estamos viendo ya un crecimiento de los obesos incluso en estos pueblos donde se come medianamente sano. Bien. Los alimentos ultraprocesados definitivamente son allí los mayores responsables de todo esto. Y la inactividad física.
hepática. Antes, por ejemplo, Sedentarismo, ¿no? sí, señor. La mezcla perfecta para ser Sí, obeso. sí, la dupla y el estrés. Claro. Tenemos ahí un trío que lamentablemente no nos ayuda. Esta gente a lo mejor antes caminaba más, ahora, bueno, una moto me lleva a cualquier lado. Sí. Uno mismo antes caminaba para la universidad y ahora me muevo en carro para todos lados. Ella está en el campo, Karina. Sí, claro. Ya las motos en el campo sustituyeron a las mulas, Y a los burros y a las caballos. piernas. Sí, señor. Entonces, obviamente, este cambio en modificar el estilo de vida, que antes caminaba más, antes pues, nos hacíamos más ejercicio, antes no estábamos tan estresados, más el acceso a estos alimentos ultraprocesados, más el bombardeo en redes sociales, lo que tú decías al principio, de oye, un alimento llamativo, lo compro porque está de moda, pues yo creo que es una suma de factores lo que también aumenta la disposición de esta aparición de obesidad y sobrepeso, que como te digo, para mí es algo que nos hace falta, pero yo creo que estamos generando conciencia y utilizar las redes en el buen sentido para eso, para llevar información, porque como iniciamos la entrevista, la información es poder tomar buenas decisiones. Sí, y es la verdadera pandemia. Ahora, ¿cuáles son esas enfermedades crónicas, Karina, que desde la ciencia ya están bien establecidas y determinadas gracias a la obesidad? Fíjate, tenemos hipertensión arterial, que es la primera causa de fallecimiento en el mundo, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, ACV, tenemos también pancreatitis, tenemos una enfermedad que está en el hígado. Actualmente la principal causa de cirrosis hepática no es el consumo excesivo de bebidas con alcohol, sino esteatosis hepática, que es la grasa en el hígado. Ok, ya tenemos niños, adolescentes que tienen grasa en el hígado y pueden tener desarrollo de cirrosis en un corto tiempo. Entonces creo que es algo que nos tiene que llamar la atención. Actualmente en Venezuela 1 de cada 4 adultos tiene obesidad y en los niños casi el 9% de la población de niños menores a 5 años tiene obesidad y sobrepeso. Dentro de 4 años, para el 2030, se maneja que la mitad de la población venezolana tenga exceso de peso, sobrepeso u obesidad. Entonces, tenemos tiempo, pero no tenemos tiempo que perder para incluir este cambio en el estilo de vida. Hay algo muy particular, Karina, y eso lo entendí hace unos cuantos años que fui a un nutricionista, ¿no? Y me decía, Miguel, la gente cree que ser obeso nada más es tener unas medidas exageradamente grandes, y resulta que hay gente que se ve medio chévere, o sea, pero tiene obesidad porque ya hay un exceso de... Sí. Actualmente, gracias a Dios, el año pasado cambió esta manera de diagnosticar la obesidad y el sobrepeso. Antes hablábamos solamente peso entre talla, que era el índice de masa corporal. Al día de hoy sabemos que el exceso de grasa corporal, más allá del peso, es lo que va a definir una obesidad o no. Yo tengo pacientes que tienen 50 kilos, que tú dirías, oye, 50 kilos está bien, pero tienen un porcentaje de grasa de más del 30%. Wow. Es una persona obesa, aunque tiene un peso normal. Entonces, al día de hoy sabemos que solamente el peso no me va a determinar la conducta nutricional, sino que porcentaje de grasa, masa muscular, porcentaje de agua, porque hemos visto que la persona tiene que tener 50% de su peso en agua, y yo ayer tuve una paciente que tenía 30%. Entonces, eso me hace que mi riñón sufra, que mi hígado sufra, que mi cerebro no piense adecuadamente. Entonces hay que tener en cuenta que es importante no solamente pesarse en la báscula, sino tener otras medidas para conocer el porcentaje de grasa y saber que estamos dentro de los estándares que debemos estar. Y para eso hay profesionales como Karina, que además súper agradecido por este maravilloso espacio, este programa, porque de verdad que hemos aprendido muchísimo. Karina, aprovechemos rápidamente para dar tus redes sociales y así la gente te pueda ubicar. Muy bien, nutricionista de corazón en Instagram, de verdad me pueden escribir, ahí está mi teléfono personal. De verdad yo quiero que nos llevemos eso, poder escoger una buena alimentación y empezar desde ya. No espere mañana, no espere pasado, empiece desde hoy con pasitos pequeños. Primero gateamos, después caminamos y después corremos. Vale, me encanta, gracias. Muchísimas gracias a ti, Miguel, por la invitación. Bueno, ya saben, señores, a entender que la obesidad es una enfermedad que lamentablemente nos lleva a enfermedades crónicas, así que hay que ser muy conscientes de eso que estamos consumiendo y sobre todo dar el ejemplo a nuestros hijos. Nosotros nos despedimos por la mañana de hoy, como siempre, felices de llevarle este espacio. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.